Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis es una de las iglesias a las cuales el Señor envió cartas y quedaron registradas en el libro de Apocalipsis. Entonces, Sardis, el Señor se revela a Sardis y le habla a Sardis de esta manera, leo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Realmente el Señor no se va por la rama ni por la tangente, sino el Señor va directamente a, a lo que va. Él usa su espada de filo aguda para tocar el punto realmente donde es necesario tocar. Y entonces le dice a Sardis, le dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios, él se presenta, como hemos hablado, de una manera que tiene que ver con el desarrollo de la carta, una manera que tiene que ver con lo que él va a exhortar o a edificar a esa iglesia. Y se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios no está hablando del poder total de Dios, del poder omnipotente de Dios, de todo el poder del Espíritu Santo. Son los 7 espíritus de Dios. Así lo conseguimos registrado en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Continúa el Señor diciendo, y las 7 estrellas, tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas se refiere a los 7 ángeles que están al frente de las 7 iglesias a las cuales él envió cartas y está registrada en el primer, segundo y tercer capítulo de Apocalipsis. Dice, entonces él tiene el poder, todo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en su totalidad y el control de los ángeles que cuidan a esa iglesia. Y entonces comienza de una vez a hablarle a Sardis y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es algo terrible viniendo directamente de la boca de Dios. Decirle a la iglesia que tiene nombre de que vive, un nombre de que vive, se llamará la iglesia Sion, la iglesia de los redimidos de Dios, tiene nombre de que vive, pero en verdad no hay nada del Espíritu, está muerta esta iglesia. Vamos a seguir leyendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor llama a esta iglesia a ser vigilante y a darse cuenta de las otras cosas que están para morir. Pero si esta iglesia está muerta, ¿cuáles serían las otras cosas que están para morir? Las otras cosas que están para morir es que todavía se reúnen, todavía tienen un templo, todavía tienen un letrero en la puerta diciendo que esa es la iglesia de Dios y la iglesia de los redimidos, o la iglesia de los justos, o la iglesia de Sión X. Entonces, ellos tienen, pero su condición de muerte espiritual le va a ir llevando poco a poco al momento en donde el pastor, la iglesia se muere totalmente, cuando el pastor renuncia o caen en pecado porque están mal. Entonces el Señor le dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, revela, fíjate todas las cosas que están en peligro ya para morir. Cerrar el templo, vender la iglesia, dejar el pastorado, apartarse de Dios. Eso es prácticamente lo que le falta a esta iglesia. Está en la misma palabra de Dios, está muerta. Es muy grave la situación de esta iglesia de Sardis. Hoy en día hay muchas iglesias en esta situación, en donde hacen un culto, pero todo está vacío, hacen unas alabanzas, pero todo está programado al minuto, no hay algo fresco del Espíritu Santo, no hay un mover espiritual, los dones no se aprecian por ninguna parte, y entonces la iglesia está prácticamente sobreviviendo, eh, tiene nombre de que vive, pero está muerta. No hay ministración, no hay profecía.
La Biblia dice que sin profecía el pueblo muere. No perece el pueblo sin profecía. No hay, no hay las manifestaciones de los ministerios que edifican a la iglesia, la exhortación. Entonces, esto es realmente un reflejo, una radiografía de muchas iglesias a través de la historia, porque las iglesias sufren de esta enfermedad. Hay muchas iglesias que comienzan muy avivadas, pero terminan en una muerte, como dice el Señor. Dice así, continúo leyendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor le da a esta iglesia la medicina que necesita. Lo que necesita esta iglesia que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. La iglesia no tiene que estar buscando la verdad. Esa iglesia tiene la verdad, tiene la palabra de Dios, tiene las enseñanzas. Lo único que tiene que hacer es recordar de dónde se ha caído, recordar lo que... Acuérdate pues de lo que ha recibido y oído y guárdalo. Sencillamente eso. O sea, hoy en día hay tantos creyentes en el mundo entero que ya no necesitan predicación. Ya ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que dice la Biblia. Critican muchas veces cualquier mensaje que oyen de un pastor, de un evangelista, porque ellos conocen la palabra de Dios, pero no la guardan, pero están muertos. Eso es terrible, ir al infierno conociendo la palabra de Dios y no haberla seguido, haber tenido en la mano la salvación y obedecer a Dios y seguir su mandamiento y dejar eso a un lado por seguir la corriente del mundo. Eso va a ser uno de los mayores tormentos en el desierto, en el infierno, saber que pudieron ser salvos, que tuvieron la oportunidad, que conocieron la palabra y la echaron a la espalda, la dejaron atrás. Así le dice el Señor. Guárdalo y arrepiéntete. O sea, no solamente empezar a guardarlo, sino hay que arrepentirse de haberse alejado del Señor, de la mundanalidad, de la tibieza espiritual. O sea, tienen que arrepentirse. Pues si no velas, si no te levantas, si no te despiertas del sueño de mundanalidad, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, la destrucción sobre esta iglesia va a venir sin que ellos se den cuenta. Va a ser destruido en un momento. No van a tener tiempo de nada. Hay mucha gente que dice, no, en el último momento yo me arrepiento. ¿Cómo sabe que Dios le va a dar esa oportunidad? ¿Cómo sabe que Dios le va a permitir que se arrepientan? No es, no, eso es jugar a la ruleta rusa con el alma, con la eternidad. Y continúa diciendo el Señor así, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. O sea, había en esa iglesia, ahí en Sardis, unas personas que no se habían contaminado con el mundo, no habían seguido las enseñanzas livianas y de mundanalidad que se estaban dando en esa iglesia, sino que se habían guardado para Dios y todavía andaban en vestiduras blancas, eran santos delante del Señor, no se habían contaminado, había unas lámparas encendidas en esa iglesia. El Señor siempre deja un remanente fiel. Ahora dice, no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor va a castigar de esa iglesia. El Señor no hace pagar a justos por pecadores. Cada uno llevará el castigo o la bendición de lo que hayan hecho. O sea, cada uno llevará la responsabilidad de lo que hayan hecho. Continúa el Señor diciendo así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, el Señor nos vuelve a decir, así como dicen todas las cartas, el que venciere. Tenemos que vencer. Tenemos que vencer a tal enemigo, al mundo, a las tinieblas y a la carne. Entonces, toda la iglesia tiene que pasar sobre todas estas cosas y tiene que vencer siguiendo a Cristo, porque la Biblia dice que los que están en Cristo
Claro, lo que usted pensó son nueva criatura, pero también dice, los que están en Cristo son los que han crucificado la carne con sus deleites y placeres. Entonces, los que están en Cristo son los que han crucificado la carne. Para seguir a Cristo hay que crucificar la carne. Para vencer hay que crucificar la carne. Entonces sigue diciendo así, será vestido de vestiduras blancas, esto es la salvación, ¿ve? Y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor puede borrar el nombre de cualquiera que sea un rebelde o desobediente, que no honre la sangre de Cristo que fue derramada para salvarlo. El Señor puede borrar el nombre de cualquiera persona. Tiene la autoridad para ponerlo y tiene la autoridad para quitarlo del libro de la vida. Entonces nadie puede interferir en eso. Es una potestad de Dios. Y dice, y si el Señor dice que no lo borrará, es porque tiene la posibilidad de borrarlo. Entonces el que venciere no borrará. Quiere decir que lo que no vence, aunque esté en el libro de la vida, serán borrados. Esto es una alerta, ¿ve? Porque no estamos interpretando la palabra de Dios de acuerdo a los razonamientos humanos. Estamos interpretando la palabra de Dios por lo que la misma palabra de Dios dice. Aquí no cabe decir que un padre amoroso no va a enviar a sus hijos al infierno. No, porque Dios se revela a nosotros como un padre, pero no lo podemos comparar al 100% con un padre terrenal. Dios es Dios, es justo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces no podemos jugar con la eternidad. Dice que el que venciere le vestirá de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida y confesará su nombre, si continúa diciendo, delante de Dios Padre y delante de los ángeles. Es necesario que Cristo confiese el nombre de los creyentes delante de Dios y delante de los ángeles para que seamos conocidos en el cielo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí volvemos otra vez. Dios nos está hablando a nosotros. El que tiene oído, lo que estamos oyendo la palabra, lo que estamos leyendo las escrituras, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las 7 iglesias que están en los libros del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que, porque es importante que oiga eso, porque eso es la palabra final del Señor para la iglesia en los últimos días. La carta a la iglesia que está en el Apocalipsis ahí refleja todos los males y todos los ataques y todas las circunstancias por las cuales la iglesia va a pasar antes del final de los tiempos de los siglos. Dios te bendiga y Dios te guarde.